por la cálida presentación, que es inmejorable y que supera con creces lo que merezco sin duda, ¿no? Y gracias, por supuesto, a los organizadores de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, a las palabras del director del ISTIC, que es mi director también. Y bueno, yo me siento jugando en casa porque, como han dicho, soy profesor de filosofía en el Instituto Superior de Teología, ¿no? A la que pertenece a la Escuela de Formación. La verdad es que yo tengo preparado un material bastante extenso y quizá algo complejo, ¿no? Al preparar la charla se me ha ido un poco de las manos. Es verdad que el año pasado hablé 35 minutos justo y me quedó pena en no tener debate. Pero es cierto que esta vez he preparado algo un poco más largo. De todos modos, a medida que pase el tiempo, intentaré ir comprimiendo la exposición, ¿no? Entonces no me demoro más y empiezo. Pepe Suárez e Isabel Pérez me propusieron volver a inaugurar este año de la escuela, ¿no? Repito, es decir, después de esta intervención estoy seguro de que se cansarán de mí y no volverán a invitarme una tercera vez, ¿no? La propuesta era que intentara reflexionar o presentar las estructuras básicas del pensamiento hoy, es decir, los presupuestos inconscientes, implícitos, con los que tendemos a juzgar y a opinar sobre lo que sucede, ¿no? Es una apuesta difícil, pero me puse a pensar y entonces preparé lo que voy a presentarles ahora. Me parece que una clave para comprender, para hacer emerger esos presupuestos con los que en general juzgamos la realidad es la categoría de autoritarismo o carácter autoritario. También podemos decir personalidad autoritaria. Creo que es muy adecuado y muy urgente reflexionar y volver a poner en circulación la categoría de carácter autoritario para comprender lo que está sucediendo en nuestra sociedad y en nuestra cultura hoy, ¿no? Cuando hablamos de nuevo autoritarismo o auge de la extrema derecha, nos referimos normalmente a la llegada al poder o a la presencia en las instituciones de partidos de extrema derecha en prácticamente todos los países de Europa, pero también en Estados Unidos, también en Brasil, en Turquía y en general dinámicas de ultraderecha que están siendo cada vez más aceptadas en todo el espectro político europeo y americano. Pero no voy a referirme precisamente al ámbito partidario o electoral o político, sino voy a referirme a la cultura y a la sociedad que está debajo o está en la base de ese auge de partidos de ultraderecha, ¿no? Entonces las reflexiones que voy a hacer aquí tienen que ver con el caldo de cultivo social que hace posible el éxito de estos partidos y de estos movimientos, ¿no? Creo que me refiero a lo que el Papa Francisco llama cultura del descarte de los débiles, ¿no? Cuando habla de una economía que mata, ¿no? Me estoy refiriendo a la misma descripción que el Papa Francisco cuando voy a hablar de la extensión y de la amplitud progresiva del carácter autoritario en nuestra sociedad. Solo que no me voy a referir expresamente a los que la economía deja atrás, ¿no? Como dice el Papa Francisco, a los que la economía liquida, sino a todos los miembros de la sociedad, porque hay un determinado nivel de exclusión en las sociedades en las que esa forma de relegación social no solo afecta a las personas que quedan fuera, sino a todos los que componen la sociedad, al conjunto de la integración social, es decir, a cada uno de nosotros. Bien, pues ese carácter autoritario nos sirve para comprender qué está pasando en nuestra subjetividad, en nuestra psique y en las relaciones sociales. Antes de continuar, sí me gustaría subrayar que mucho de lo que voy a decir se debe o tiene una deuda grande con estas dos publicaciones. Este es un número reciente de la revista Iglesia Viva, una revista a cuyo consejo de dirección pertenezco, dedicado al auge de la extrema derecha y especialmente a las aportaciones en este número de José Antonio Zamora, que es probablemente el filósofo social más importante o más necesario que tenemos ahora
en España. Y luego también este librito que se publicó en verano en Alemania, es una conferencia que había estado inédita del filósofo Theodor Adorno, aspectos del nuevo radicalismo de derechas, y que se ha convertido en un bestseller en Alemania durante el verano. Es una conferencia del año 67, ¿no? Entonces, esas son mis principales deudas intelectuales en lo que voy a decir, además de otras que nombraré durante la intervención, ¿no? Bien, si queremos comprender a qué nos referimos con carácter autoritario, tenemos que hacer un poco de historia de la filosofía social o de historia de la psicología social en el siglo XX. Y eso significa remontarnos a los años 30 en Alemania y a un instituto llamado Instituto de Investigación Social. ¿Perdón? Sí. ¿Ahora se oye mejor? Es que el micro está apagado. Pero ahí está, ¿se te oía cuando...? Ahora sí. Vale, pues se apagó solo. ¿Quieren que se me oiga? Bien. Pues bien, trasladarnos a los años 30 al Instituto de Investigación Social que dirigía el filósofo Max Horkheimer. Y este Instituto de Investigación Social estaba perplejo ante el hecho de que el movimiento obrero o la clase obrera en Alemania se hubiera entregado con tanta facilidad al nazismo, al nacionalsocialismo. Querían responder a esta pregunta, porque contradecía en general la ortodoxia marxista. Según la ortodoxia marxista, el proletariado iba a realizar necesariamente la revolución y nos esperaba una sociedad mucho mejor a medida que el desarrollo de las fuerzas productivas y el cambio de las relaciones de producción trajeran una sociedad mejor y diferente. Pero en lugar de una sociedad distinta, nos encontramos con que ese supuesto agente de una sociedad mejor se había entregado en los brazos del fascismo, que tenía un programa que precisamente consistía en aniquilar el movimiento obrero. Esto les sitúa en una perplejidad enorme y se pusieron a la obra, ¿no? Manos a la obra para intentar comprender por qué había sucedido esto así. Y el primer paso fue un estudio empírico de la mentalidad de los obreros durante el final de la República de Weimar y el principio, diríamos el final de la República de Weimar, antes de la llegada de los nazis al poder en el 33, ¿no? Ese estudio lo dirigió un pensador que todos ustedes seguro conocen, Erich Fromm, que luego, años después, cuando ya había emigrado a Estados Unidos, publicó un libro, varios libros fundamentales, entre ellos El miedo a la libertad, y otro más conocido todavía, El arte de amar, ¿no? Pero eso es un Erich Fromm posterior, ¿no? Aquí estamos hablando del primer y joven Erich Fromm, que dirige este estudio empírico sobre la mentalidad de la clase obrera alemana. Había una novedad en este estudio. La novedad consistía en aplicar a este material empírico un análisis psicoanalítico, ¿no? Un análisis que provenía de Freud, ¿no? Fromm es uno de los primeros en organizar este análisis sociológico desde claves del psicoanálisis, ¿no? Se acopió una gran cantidad de material, de preguntas indirectas, ¿no? Que luego se elaboró y se analizó desde el psicoanálisis, ¿no? Ustedes saben que el modo de rastrear y de preguntar del psicoanálisis no es directo, sino que atiende sobre todo a aquello que queda oculto, que está reprimido en el discurso. De manera paradigmática, piensen en los lapsus, ¿no? Lo que revelan los lapsus. Entonces, no se preguntaba directamente a los obreros por su ideología, sino por prejuicios, actitudes, valores, opiniones sobre la vida cotidiana, y a partir de todo ese material, con un análisis psicoanalítico, se fue elaborando esa primera descripción de un tipo de carácter social que predisponía a la obediencia autoritaria o la sumisión a líderes fascistas, ¿no? Buena parte de ese material sirvió de hecho como base para el libro famoso de Erich Fromm, El miedo a la libertad, ¿no? Si lo recuerdan, la clave del libro era la descripción
del carácter sadomasoquista, no en un sentido sexual, ¿no? Sino en un sentido íntegro, ¿no? El sadomasoquista era una persona con un yo, con una subjetividad tan débil que solamente podía subsistir si establecía relaciones de poder que compensaran o aliviaran su incapacidad para ser un individuo. Esas relaciones de poder podían ser hacia arriba, es decir, siendo dominado, ¿no? Por eso el carácter masoquista, o hacia abajo, ¿no? Siendo un sádico dominando al supuestamente más débil. Pero en ambas relaciones se daba la imposibilidad de tener una vida libre, autónoma y de relaciones afectivas basadas en la libertad, precisamente. Bien, pero antes de que Erich Fromm usara ese material como un pilar de su libro sobre el miedo a la libertad, ese material se usó también para una primera publicación de ese Instituto de Investigación Social del que les hablé antes, dirigido por Max Horkheimer. No es que se publicara ese material, sino sirvió, como digo, de base para los estudios de ese libro. El libro se llama Estudios sobre autoridad y familia, y se publicó en el año 36, ¿no? Para ir acercándonos un poco más a la noción de autoritarismo, carácter autoritario, familia autoritaria, voy a referirme en ese libro a la contribución del propio Horkheimer, que no era una contribución de análisis empírico, sino teórica, ¿no? Más bien filosófica. Horkheimer parte en el texto de Hegel y de Marx, y de una combinación creativa de ambos, ¿no? Para Hegel, la familia es un elemento esencial a la hora de transmitir los valores necesarios de la sociedad moderna burguesa. Es decir, a través de la familia penetra en los individuos, por ejemplo, el respeto a la ley y el reconocimiento de la propiedad, ¿no? Sin familia no hay integración social en la sociedad moderna, ¿no? No hay verdadera integración. Para Marx, que reconoce en la familia esta dinámica de integración importantísima a la hora de reconocer el orden social, para Marx esto es negativo, porque habla de una sociedad donde no se ha realizado la libertad plena basada en la explotación. Entonces, para Marx ese papel de la familia debe ser transformado porque toda la sociedad debe ser transformada, ¿no? Pero para Horkheimer ya no podemos hablar solo ni en los términos de Hegel ni en los términos de Marx, porque la transmisión de los valores de la sociedad a los niños a través de la familia depende muy estrechamente de la situación económica. No es lo mismo la familia producida en un orden económico capitalista donde la mayoría de los individuos o buena parte de los individuos tiene autonomía económica, es decir, tienen libertad de empresa o tienen reconocimiento social por su independencia económica, a una situación de capitalismo monopolista, donde los individuos ya no son autónomos económicamente, dependen de grandes corporaciones o están desempleados y por tanto excluidos de la integración social. La familia, dependiendo de ese momento en la situación de la forma social capitalista, transmite la autoridad de forma diferente, ¿no? En la familia burguesa clásica, la autoridad del padre se basaba en su independencia económica en la sociedad. Es decir, en la familia se transmitía la autoridad económica del padre y por tanto se sostenía el orden de la familia en ese trasvase, en esa correspondencia entre la independencia económica fuera y la autoridad interior en la familia, ¿no? Eso determina un tipo de carácter, un tipo de educación, un tipo de reconocimiento de la autoridad, ¿no? Pero cuando el capitalismo se vuelve monopolista y entra en crisis, esa independencia económica fuera del padre se resquebraja y entonces también se resquebraja la autoridad interna en la familia. Y entonces aparece el autoritarismo, porque la autoridad ya no tiene un fundamento objetivo en la independencia económica, sino se vuelve irracional, se vuelve una autoridad irracional y la familia ya no es capaz de sostener ese orden, diríamos, tradicional de la familia burguesa, ¿no? Y es en ese momento, dice Horkheimer, en el que los individuos socializados en una familia sin autoridad objetiva se vuelven presa fácil de líderes fascistas y de movimientos de masas totalitarios, ¿no?
El individuo que no ha sido capaz de desarrollar un yo más o menos autónomo según el modelo anterior de la sociedad, en la nueva situación de crisis económica y de capitalismo monopolista, se entrega fácilmente en los brazos de un líder que funcione como un sustituto de la figura de autoridad, ¿no? Un yo débil que entonces entregará sus últimas resistencias a la voluntad ciega de la masa proyectada en el líder, ¿no? Pensemos en el caso de Hitler. Entonces, para Horkheimer, la familia tiene un carácter dialéctico, ¿no? Tiene una doble cara, ¿no? Por un lado, es cierto que transmite y reproduce los valores del orden establecido, pero también, al mismo tiempo, puede funcionar como resistencia frente a coacciones externas de la propia sociedad, ¿no? Entonces, durante el nazismo, la familia era autoritaria no solo por lo que hacía, sino especialmente por lo que no hacía. Es decir, porque eliminaba una cierta protección del individuo respecto del orden social totalitario, ¿no? Y es esa familia donde la antigua autoridad se descompone, esa antigua familia de la crisis, porque el orden económico está en crisis, la que produce especialmente, dice ahí a Horkheimer, la personalidad autoritaria o el carácter autoritario, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco sus características. Cuando los nazis llegan al poder, el Instituto de Investigación Social tiene que emigrar, evidentemente, porque sus ideas, y muchos de ellos además, casi todos eran judíos, corrían peligro. Entonces emigran a Estados Unidos, se instalan allí y continúan sus investigaciones, ¿no? El Instituto de Investigación Social continúa y desarrollan un proyecto similar, pero esta vez dirigido a estudiar las actitudes y los prejuicios y las tendencias autoritarias de la clase media estadounidense. Así que retoman todo aquel material de Erich Fromm y desarrollan un método de muestreo empírico y de interpretación empírica ampliado. Continúa siendo básico el psicoanálisis y publican finalmente un estudio titulado así, ¿no? En inglés, La personalidad autoritaria. Esta vez coordinado por el otro gran referente del Instituto de Investigación Social, Theodor Adorno. Bien, pues en la personalidad autoritaria de Adorno nos da o nos propone 9 rasgos que describirían la personalidad autoritaria, ¿no? Los voy a leer y yo creo que al leerlos podremos ir comprobando si siguen siendo actuales o si se han visto desfasados, ¿no? Los leeré y haré algún comentario de cada uno. Entonces, la personalidad autoritaria se caracteriza en primer lugar por el convencionalismo, ¿no? Es decir, tiene una adhesión rígida a valores convencionales de clase media. Es decir, todo lo que suene distinto, lo que suene extravagante, extraño, fuera de lo común, le produce rechazo. Sumisión autoritaria, ¿no? Actitud sumisa, no crítica, hacia autoridades morales idealizadas del grupo. Es decir, todo lo que diga el grupo es siempre correcto, lo que pueda opinar críticamente el individuo es siempre motivo de desconfianza, ¿no? Agresión autoritaria, ¿no? Tendencia a mantenerse en guardia y a condenar, rechazar y castigar a la gente que viola valores convencionales, ¿no? Es decir, la personalidad autoritaria es pasiva-agresiva, ¿no? Es decir, se somete a esa autoridad de manera ciega, pero al mismo tiempo esa agresión por haberse sometido tiende a redirigirse en otras direcciones, ¿no? Ya veremos cuáles. Otro rasgo es, y este es muy importante, la anti-introspección, ¿no? Esa dificultad para girar la vista hacia el interior y tener vida propia, ¿no? Oposición a lo subjetivo, ¿no? Si es anti-introspectivo, por tanto también es carente de imaginación, carente de fantasía y por supuesto con una sensibilidad muy atrofiada, ¿no? Si pensamos hoy en el efecto que están teniendo las tecnologías de la información y la comunicación en la vida interior, en la imaginación, en la memoria y en la sensibilidad interna
de los niños y de los adolescentes, podemos ver que ese cambio tecnológico tiene tendencia a seguir solidificando y aumentando y empeorando este rasgo, ¿no? Otro rasgo de la personalidad autoritaria es la superstición y el estereotipo, ¿no? La creencia en determinaciones del destino individual. Es decir, la creencia ciega en el destino. Hay una fuerza ciega que me ha elegido, que ha anulado mi libertad y que conduce mi vida, conduce mis actos sin que yo pueda opinar, ni pensar, ni intervenir. Por supuesto, en categorías rígidas, ¿no? Hoy en día tenemos un claro ejemplo de este carácter supersticioso en el auge del pensamiento positivo y de la New Age, ¿no? El pensamiento positivo, como ustedes saben, recomienda visualizar o proyectar tu bienestar para alcanzarlo inmediatamente. Es decir, es una religiosidad completamente supersticiosa, ¿no? Y en la New Age encontramos versiones de lo mismo. Otro carácter es el poder y la rudeza, ¿no? La preocupación desmesurada por la dimensión líder-seguidor, fuerte-débil, dominación-sumisión, identificación con las figuras del poder, énfasis excesivo sobre los atributos convencionales del yo, afirmación exagerada de la fuerza y la rudeza. Es decir, ver la realidad, comprender la realidad dividida así, entre fuertes y débiles, ¿no? Entre amos y siervos, y proyectar esa interpretación en todos los fenómenos que suceden, ¿no? El siguiente rasgo sería la destructividad y el cinismo. Hostilidad generalizada y difamación de todo lo humano, de todo lo que pueda aparecer como bondadoso o como bueno en sí mismo. Eso tiene que ser rápidamente puesto en cuestión y liquidado, ¿no? Es decir, siempre hay intereses oscuros, nadie actúa por bondad. Por ejemplo, en el discurso sobre los políticos en general, son todos corruptos, son todos ladrones, nadie tiene buena intención a la hora de comprometerse en política, ¿no? Esto es propio también del carácter autoritario, y estaremos de acuerdo en que es un discurso completamente extendido en la sociedad, ¿no? En penúltimo lugar, la proyectividad, ¿no? La disposición a creer que en el mundo ocurren cosas terribles y peligrosas, la proyección hacia el exterior de impulsos emocionales inconscientes, ¿no? Es decir, esto está muy cerca de la teoría del antisemitismo, ¿no? Que es propia del carácter autoritario, ¿no? El antisemitismo no es lo mismo que el racismo. El racismo es la idea de que existen unas razas superiores a las otras, pero lo propio del antisemitismo es pensar que los judíos están detrás de todo lo que sucede en la realidad. Es decir, que la referencia a los judíos como manipuladores puede explicar la complejidad de lo real, ¿no? Están o bien detrás de los capitalistas o bien detrás del mundo comunista, pero siempre son los que están ocultos, supuestamente, manejando los hilos, ¿no? El antisemitismo es propio del carácter autoritario y de la incapacidad para comprender la complejidad de lo real, ¿no? Y esto que dice aquí sobre la proyección de los impulsos agresivos hacia afuera, el caso paradigmático es el discurso de los nazis sobre los judíos, ¿no? Los nazis decían que los judíos amenazaban a la integridad de la nación alemana, que la nación alemana, el futuro de la nación, estaba en peligro por el extranjero judío, y entonces se sentían amenazados. Pero lo que realmente sucedió fue que los nazis intentaron aniquilar a todos los judíos europeos, ¿no? Si se dan cuenta, la proyección, ¿no? Proyectan que eso va a sucederle a ellos, pero en realidad es una expresión del plan inconsciente y consciente que tienen destinado para el objeto de su odio, ¿no? Bien. Y el último rasgo es la preocupación exagerada por las peripecias sexuales, ¿no? Claro, una sensibilidad reprimida, un desarrollo insuficiente del mundo afectivo necesita compensaciones imaginarias extravagantes, ¿no? Bien, el carácter autoritario, y con eso habría terminado con las 9 variables con las que Adorno describe el carácter autoritario, pero es muy importante subrayar, como dice Martin Jay, que el carácter autoritario es incapaz de compasión, que es una cualidad que tradicionalmente se ha asociado más a lo maternal, ¿no? Y eso se revela
en el socavamiento nazi de la familia, ya lo dije antes, ¿no? La familia autoritaria no producía niños autoritarios solo por lo que hacía, sino por lo que dejaba de hacer. Es decir, proteger, crear un espacio mínimo de protección en la familia frente a la coacción de la sociedad autoritaria. De todos modos, lo importante hasta ahora, en este momento del itinerario de la reflexión, es tener en cuenta que en la categoría de carácter autoritario, de personalidad autoritaria, no solamente remite a un tipo de familia que haya podido desaparecer en el presente, ¿no? Pues las formas de familia se han transformado mucho y dado el mercado laboral y la situación económica, no podemos hablar de aquel modelo de familia del que hablaba Hegel, ¿no? Por ejemplo, lo importante de la categoría de carácter autoritario es tomar conciencia de que sea a través de la familia, sea a través del grupo de iguales, de las instituciones educativas, de los medios de comunicación. Lo importante es saber que en la sociedad de mercado y en la sociedad moderna, la integración social siempre se hace al precio de cierta violencia introyectada por los individuos. Es decir, la forma de pertenencia, el precio que hay que pagar para la socialización implica asumir, introyectar la violencia. Sin esa forma de violencia propia de la competición en la sociedad, de la competitividad en la sociedad de mercado, no habría integración. Por tanto, si esa violencia es un requisito para la socialización, el carácter autoritario no pertenece solo a los extremos, a los casos extremos de la sociedad, sino a su centro, al centro de la sociedad. Y esa es la tesis de un proyecto de investigación de la Universidad de Leipzig, comenzado en el año 2002 hasta el presente, ¿no? Han intentado en la Universidad de Leipzig actualizar los estudios de Adorno y Horkheimer sobre personalidad autoritaria y llevan, como les digo, desde el año 2002 hasta la actualidad realizando estudio empírico en formas similares sobre la clase media en Alemania, ¿no? El proyecto lo llaman Mitte-Studien, porque son estudios del Mitte, del centro de la sociedad, ¿no? de la clase media, ¿no? Ellos tienen la idea de que las actitudes de ultraderecha tienen su origen en el centro de la sociedad, ¿no? en los valores de la clase media. Quien lo dirige es Oliver Decker, ¿no? Y voy a referirme a estos estudios sobre todo a partir de la síntesis que ha hecho José Antonio Zamora, tanto en esta revista como en la revista Constelaciones, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. 10 minutos, pues no voy ni por la mitad, pero voy rápido. Porque si luego queremos un poquito de adelante, pero bueno, 10 minutos un cuarto de hora. Estoy yendo rápido de todos modos. Vale, bien, entonces el resultado de estos estudios de los estudios del centro de Oliver Decker en el informe de 2008, según sintetiza José Antonio Zamora, afirman que el carácter autoritario no es una categoría desfasada, sino que tiene un gran potencial explicativo para comprender las actitudes y los prejuicios de los alemanes, de la clase media alemana hoy. Pero hay una novedad, ha habido un desplazamiento en la identificación con la autoridad. Ya no es con un caudillo, ya no es con un líder de masas, ahora la identificación es abstracta. La identificación es con una entidad abstracta denominada crecimiento económico, bienestar económico, producción, Producto Interior Bruto. Es decir, la identificación, la sociedad ahora la hace con esa entidad autónoma llamada crecimiento económico. Pero el funcionamiento del carácter es el mismo. Para comprender la dimensión de esta identificación con el crecimiento económico, Oliver Decker profundiza un poco en el caso concreto alemán, ¿no? Cuando acaba la guerra en el 45, poco después, un psicólogo social muy importante, Alexander Mitscherlich, publica un libro sobre la incapacidad para hacer duelo de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. La incapacidad de hacer duelo ¿respecto de quién? Respecto de Hitler, ¿no? Que aparecía como la gran autoridad de la nación, ¿no? Cuando uno hace duelo, en parte, lo que aprende es asumir una responsabilidad en la propia vida y a transformar tu propia vida, ¿no? La incapacidad para hacer duelo
es seguir actuando como si las cosas hubieran seguido, como si las cosas fueran las mismas. Mitscherlich dice, la sociedad alemana de algún modo no ha hecho duelo, ha seguido actuando del mismo modo, es decir, ha mantenido la identificación autoritaria con una entidad superior, pero no estaba el caudillo, no estaba el líder, el Führer. Entonces la identificación se hizo con el milagro económico alemán, ¿no? Y no olvidemos que esta idea de que Alemania es la locomotora económica de Europa, ¿no?, que los alemanes son los que producen, es decir, gobierna toda y determina toda la actualidad política y social de Europa. Es evidente, ¿no? Los alemanes son los que producen. Pero eso no acaba aquí. El grupo de Oliver Decker descubrió que esta idea del milagro económico alemán no es de después de la Segunda Guerra Mundial, sino que ya había sido usada en el año 36 en el libro de un teórico nazi, Prista se llamaba, y el libro se titulaba precisamente Das Deutsche Wirtschaftswunder, ¿no? El milagro económico alemán. Es decir, ya era una categoría del nacionalsocialismo y estaba asociada al auge y al empuje del nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Es decir, la venida del nacionalsocialismo sacaba de la crisis económica y permitía el desarrollo económico de Alemania, ¿no? Entonces, la identificación en Alemania tiene ese contexto muy concreto de sustituir la sumisión autoritaria al líder con la sumisión autoritaria al crecimiento económico, ¿no? Y esto tiene dos consecuencias, ¿no? Todos los individuos en general determinan y valoran sus actos en la medida en que se someten y obedecen a esa nueva autoridad abstracta, ¿no?, el crecimiento económico. Y la agresividad que supone el sometimiento se redirige a las personas que aparecen como débiles o relegados del sistema, ¿no? Inmigrantes, desempleados, parados, quienes no se identifican con los ideales del grupo. Y por cierto, hay una agresividad algo ambigua que es interesante destacar, ¿no? Cuando aparece la ilusión y este discurso falso que habremos visto todos en los mensajes de WhatsApp, vienen los inmigrantes y les dan una casa, les dan un coche, les dan una paga y lo tienen todo, ¿no? Es decir, esta idea completamente distorsionada tiene aquí su origen, ¿no? Rediriges la agresividad de tener que someterte a la autoridad abstracta, la rediriges a los débiles, pero al mismo tiempo proyectas en ellos el sueño de una sociedad sin autoritarismo, es decir, sin haberse sometido a la explotación laboral, sin haberse sometido a la lucha desesperada en el mercado laboral, lo tienen todo. Llegan en una patera y lo tienen todo, ¿no? Es decir, estas falsedades proceden de problemas, de patologías sociales, no es una descripción de la realidad, y por eso tienen tanto éxito, ¿no? Porque están respondiendo a frustraciones inconscientes, no a hechos objetivos, ¿no? El problema es que esta identificación, que por cierto no es solo en Alemania, dicen ellos, sino es una identificación con el crecimiento económico que llega a toda Europa y es planetaria. Es decir, es la forma en la que se organiza la integración social, ¿no? La autoridad es esa, el crecimiento económico, ¿no? Cuando la crisis económica va arreciando y cada vez más personas son expulsadas o sufren el miedo a ser expulsadas de la sociedad, entonces esa identificación dice Decker, es con el autoritarismo secundario porque es con una entidad abstracta, esa identificación se resquebraja, se hace insegura. Entonces hay que buscar compensaciones, hay que buscar, dice él, prótesis, es decir, diríamos muletas que permitan compensar las dudas que uno tiene frente a esa identificación, ¿no? Si lo bueno es el crecimiento y trabajar para el crecimiento, ¿cómo es posible que haya cada vez más personas excluidas del sistema? Entonces hay que buscar prótesis, ¿no? O fetiches, ¿no? Y aquí usa el término de Detlef Clausen, ¿no? De religiosidad de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, son religiosidades laicas, seculares. La más fácil de entender para nosotros hoy creo que es el nacionalismo, ¿no? Es decir, el nacionalismo funciona como una religiosidad secular, como un sustituto religioso
donde la identificación con un colectivo cultural te transmite la ilusión de que estás más protegido o que perteneces a un grupo de elegidos frente a los que están fuera, frente a los que no son como tú, ¿no? Estas dinámicas entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo español son muy evidentes bajo mi punto de vista, ¿no? Como prótesis de una identificación que se está desmoronando, ¿no? En este texto de José Antonio Zamora de Iglesia Viva intenta usar estas tesis de Decker y de los Mietstudien para hablar de la situación política española, ¿no? Y afirma en el texto Zamora que en general, a pesar de todas las aparentes diferencias, todos los partidos políticos establecidos comparten esta identificación de clase media con el crecimiento económico, con el autoritarismo del crecimiento económico. Unos hablan de determinada política fiscal, otros hablan de redistribución, pero ninguna de esas propuestas es posible hacerla si España como marca empresarial no crece. Y ese crecimiento solamente es posible a día de hoy bajo la lógica de la destrucción de la naturaleza y bajo la lógica de la innovación tecnológica que produce cada vez más desempleados. Esas son las formas de valorización del capital, nos guste o no nos guste. Entonces, esa marca España de identificación nacional tiene que ver con el autoritarismo secundario, el autoritarismo abstracto, ¿no? Por eso es la clase media la que tiene potencial autoritario, ¿no? Bien, y así me voy acercando a... Pasa es que, a ver, esto sí no me gustaría dejarlo fuera. Yo estoy pensando en estos momentos si sería posible también, es una pregunta abierta sobre la que quiero reflexionar, si sería posible pensar también la relación actual que la sociedad tiene con el cuerpo, con su propio cuerpo, como una prótesis o como una compensación de esa desintegración social, ¿no? Nuestra relación con el cuerpo. Y en esa pregunta creo que es muy importante una obra también de un pensador alemán que se publicó en los años 70 y ahora justo se va a reeditar en octubre, que se llama Männer Fantasien, las fantasías masculinas, ¿no? Y en esta obra Klaus Teweleit analiza la relación que tenían con el cuerpo los paramilitares que oprimieron la revolución alemana del 18, Berlín, la que aniquiló la que mató a Rosa Luxemburgo, y la de Baviera, ¿no? Estudia qué relación con el cuerpo tenían estos paramilitares, ¿no? Y su tesis es que el autoritarismo o el fascismo no es especialmente una ideología, porque como ideología se refuta muy fácil, ¿no? Para él el fascismo es una relación con el cuerpo, es una relación corporal. Tiene que ver con una forma de dirigir tu vivencia del cuerpo, ¿no? Lo propio del cuerpo, de la personalidad autoritaria, aunque estoy usando el término de adorno, sería su carácter fragmentario. Estar construido de fragmentos que no han alcanzado una unidad. ¿Por qué? ¿Por qué no ha alcanzado una unidad? Porque el sujeto, en su socialización infantil, no ha llegado a nacer del todo, dice Teweleit, ¿no? Para nacer del todo, para construirnos como individuo libre, necesitamos una red de afectos y seguridades muy concreta, ¿no? Para el cuerpo fragmentado, esa red de afectos ha estado ausente, ¿no? Por eso, esta corporalidad tiene miedo a la disolución. Tiene un miedo permanente a la disolución, a ser tragado por lo otro, por lo diferente, por lo que está vivo, ¿no? No solo por lo que está vivo fuera de él, sino por lo que está vivo también dentro de él, ¿no? Por su propia sensibilidad, por su propia diferencia, ¿no? Y por supuesto, todo lo que en el mundo evoque debilidad, todo lo que en el mundo, en la sociedad, se considere débil, para él significa un motivo de odio, ¿no? El pobre, el excluido, lo que se dice de las mujeres, los inmigrantes, los extranjeros, es decir, todo lo que parece débil le recuerda su propio cuerpo incompleto, ¿no? Bien, entonces por eso el rechazo a todo lo que sea suave o tierno o fluido, ¿no? La respuesta entonces es construirse un cuerpo, dice Teweleit, acorazado.
un cuerpo militar, ¿no? Un cuerpo que compense esa fragmentación, ¿no? El cuerpo acorazado está acorazado frente a cualquier sensibilidad, ¿no? Y el extremo de acorazamiento, el extremo de insensibilidad para compensar su fragmentación, su fragilidad, consiste en el crimen, ¿no? En el asesinato, ¿no? El asesinato es una situación de poder extremo, ¿no? Es decir, sumarte a acciones criminales que acaban con la vida de otra persona produce la ilusión de poder absoluto que compensa tu fragilidad. Esto está muy muy bien descrito de una manera asombrosa en la película más taquillera de la historia, que es Joker, ¿no? No sé si la han visto la película, ¿no? Es exactamente el tema de Joker, ¿no? Una persona completamente excluida, con un yo completamente frágil, que solo en el momento en el que asesina cobra fuerza. Es decir, si han visto la película, después de cada asesinato el Joker puede bailar, ¿no? El Joker de repente es dueño de su propio cuerpo, y está asociado también a la risa, ¿no? Es muy importante en Tevelight el tema de la risa, porque Tevelight analiza la risa de estos torturadores, del cuerpo acorazado. Es fundamental tanto la risa, porque se convierte en una fiesta de estar vivo, de ser un individuo, tan fundamental la risa como la exhibición teatral de la violencia. La exhibición es fundamental. ¿Bien? Entonces, Tevelight pone como ejemplo los testimonios de Rigoberta Menchú sobre los escuadrones de la muerte en Guatemala, la formación de la policía militar griega durante la dictadura, pero tenemos una imagen paradigmática en las fotos de Abu Ghraib, de soldados norteamericanos, ¿no? Que se sacaban fotos con torturados en el año 2003, ¿las recuerdan? Todas esas fotos los soldados sonreían, ¿no? Es decir, es esa risa la que para Tevelight habla de este cuerpo fragmentado, ¿no? Por ejemplo, el cabo Charles Greiner, ¿no? Entonces, esta tesis de la corporalidad fascista nos permitiría comprender, dice Tevelight, fenómenos como el terrorismo islámico, el terrorismo de ultraderecha. Recordarán al terrorista de la isla de Utoya, en Noruega, ¿no? Es decir, su cuerpo acorazado, su estética militar, es decir, su forma de ver la realidad, los jóvenes, ¿no? Bueno, hace 2 semanas hubo también un atentado de ultraderecha en Alemania frente a una sinagoga, y en junio asesinaron a un político de la CDU. Bien, y también nos ayudaría a comprender fenómenos como el acoso escolar y la violencia machista, ¿no? Que no pueden desligarse de esa corporalidad, ¿no? Cuando hoy asistimos al escándalo de que se filma o se graba con móviles la agresión, y eso lo hacen también los jóvenes, eso no tiene que ver especialmente con que haya móviles, con los dispositivos tecnológicos, sino tiene que ver con esta relación con el cuerpo. Es decir, es esta exhibición teatral y la risa en el ejercicio de la violencia lo que compensa la debilidad del yo, ¿no? Por eso necesitan grabar y exponerlo o colgarlo en YouTube, ¿no? Bien, esto son casos extremos, ¿no? De violencia fascista, ¿no? Pero lo que tendríamos que preguntarnos es si en la vida cotidiana estas formas de corporalidad están presentes en nuestro día a día, ¿no? A mí me parece que sí, aunque deberíamos también esto probarlo y discutirlo, ¿no? Como ejemplo, me gustaría poner un libro que fue un bestseller hace unos años, de un escritor japonés, me imagino que todos habrán oído hablar de él, Murakami, suena, ¿no? Murakami. Pues tiene un libro que se ha considerado la Biblia del corredor. El libro se llama ¿De qué hablamos cuando hablo de correr?, ¿no? Bueno, alguno lo ha leído. Y es interesante leerlo desde este punto de vista, ¿no? Porque la actividad de correr es una actividad muy sana, respetable, recomendable, que no tiene nada que ver con esto que describíamos antes, ¿no? Pero si leen bien el libro, se darán cuenta que la relación con el cuerpo siempre es la de la mecanización del propio cuerpo, ¿no? Cuando Murakami habla de su cuerpo a la hora de describir lo que siente al correr, emplea este tipo de metáfora. Me siento como un coche que sigue corriendo con el depósito vacío.
Al superar el kilómetro 35 se me va agotando el combustible. Para cuando el motor de mis músculos se hubiera puesto en marcha, parecía que hubiera puesto el piloto automático, mis pulmones como dos laboriosos fuelles, ¿no? Y luego también lo que Gunther Anders llamaba la vergüenza prometeica. Es decir, el desarrollo tecnológico es tal que el individuo finito con su cuerpo imperfecto siente vergüenza ante la máquina. Y por eso intenta desesperadamente trabajar su propio cuerpo para compensar esa limitación, esa vulnerabilidad, ¿no? Murakami lo dice al contemplarse en el espejo, ¿no? Mi lamentable balance como persona, con su aplastante debe y su haber, un haber a todas luces insuficiente para compensarlo. Dice que su bicicleta de titanio era mucho más perfecta que su cuerpo, ¿no? Pero el ejemplo principal está cuando habla del ultramaratón de los 100 kilómetros, ¿no? Dice, se trata de correr mayores distancias, disciplinar el cuerpo para mejorar las marcas. El punto culminante de la prueba llega cuando Murakami escribe el mantra que se repitió para vencer el dolor. El mantra es el siguiente: eres una máquina, no sientes el sufrimiento. Vale, eso es un ejemplo entre otros, ¿no? De cómo en la vida cotidiana esa corporalidad. Con esto no quiero decir que correr implique siempre esto, ¿no? Hay otras formas de correr que van justo en la dirección contraria, ¿no? Rescatar el propio cuerpo y no anularlo como máquina, de eso estoy convencido, ¿no? Pero creo que hay una forma de encararlo que tiene que ver con esto, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer ante esto, ¿no? Ante esta situación? Podemos hacer muchas cosas. Yo hago aquí una doble propuesta, ¿no? Una propuesta inicial desde la sociedad civil, desde la cultura democrática, y otra desde el ámbito de iglesia, ¿no? Desde la iglesia. En primer lugar, en la que tiene que ver con el ámbito civil, de la cultura democrática, retomo ideas de esta conferencia de Adorno, que se ha convertido en un libro de culto en los últimos meses en Alemania, ¿no? Aspectos del nuevo radicalismo de derecha, ¿no? Dice Adorno en esta conferencia que los trucos de la propaganda de la ultraderecha y de la difusión de la personalidad autoritaria, de esa propaganda, son relativamente pocos y se repiten con ligeras variaciones y se pueden identificar con bastante facilidad, ¿no? Son trucos de técnicas de propaganda, ¿no? Y es muy importante descifrarlos porque propio del carácter autoritario es el antiintelectualismo. Es decir, el odio a los intelectuales forma parte del carácter autoritario. ¿Por qué? ¿Por qué se odia a los intelectuales, ¿no? Bueno, esto de Millán Astray, viva la muerte, abajo la cultura, es decir, todo eso son tópicos del antiintelectualismo del fascismo, ¿no? Tiene que ver con que los intelectuales vuelven consciente lo inconsciente, ¿no? Y esa sería la oportunidad de resistir, ¿no? Volver consciente lo inconsciente, ¿no? Entonces, entre estos trucos identificables, me gustaría subrayar al menos 4, ¿no? Trucos de la propaganda de ultraderecha, ¿no? El concretismo, dice Adorno, acumulación de datos muy muy concretos, muy muy específicos, que es imposible controlar y contrastar con facilidad. Esto lo estamos viendo en las redes sociales continuamente, ¿no? En la medida en que es imposible o muy difícil contrastarlos con facilidad, tienen mayor autoridad, aparecen como más válidos, ¿no? Más legítimos, ¿no? El segundo es lo que Adorno llama el método salami, dice él, ¿no? El método salami es decir una verdad, pero ir despojándola gradualmente de pequeños aspectos, ¿no? El ejemplo que él pone es de la Alemania de su tiempo. Los nazis asesinaron a 6 millones de judíos. No, en realidad fueron 5,5 millones. Y gradualmente, no, pero en realidad fueron 5. Y a medida que se va troceando y rebajando ese dato, se siembra la sospecha sobre la falsedad en general, ¿no? Eso es otra de las técnicas, ¿no? El formalismo jurídico también, atribuir deducciones jurídicas a una ley que existe, pero deducciones falsas, ¿no? Y también es muy importante, y lo estamos viendo ahora en España, la autonomización de los símbolos, ¿no? En lo que respecta al nacionalismo, determinados símbolos nacionales que adquieren una fuerza autónoma y ya no significan solo la nación,
sino esconden otro tipo de frustraciones y problemas inconscientes. Eso explica que al faltar el respeto a una bandera, la respuesta pueda ser tan agresiva, ¿no? Porque ya no significa solo la nación, sino otras muchas cosas psicosociales que están debajo, ¿no? Entonces, para Adorno, desvelar estos trucos es importante, pero lo más importante es problematizar, convertir en un tema la relación que hay entre la ideología de ultraderecha y las razones psicosociales del carácter autoritario. Vincular eso. Si conseguimos que eso sea un tema de debate, que eso sea un tema del que se hable, dice él que se puede rebajar la agresividad social. Es decir, tomar conciencia de la determinación psicosocial de esa ideología, ¿no? Hacer lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Lo que yo intento hacer aquí. Y para terminar, ¿qué puede hacer la Iglesia, ¿no? Aquí me refiero también a un texto de una teóloga de Osnabrück que se llama Sonja Strube, ¿no? Que se ocupa precisamente de hacer propuestas o desde la Iglesia a observar a la ultraderecha en Alemania, ¿no? Pues serían cuatro propuestas, ¿no? Y con esto ya termino. La primera, esclarecer el interés puramente estratégico que grupos derechistas pueden tener de los cristianos y del cristianismo, ¿no? No podemos caer en la tentación de ponernos en manos de una ideología de la exclusión, ¿no? Muy rápidamente, cuando se da esa instrumentalización, puede cambiar muy rápidamente de signo. Lo vimos la semana pasada en los insultos a Osoro, ¿no? Lo vieron, ¿no? Le llamaban Osoro Iscariote, ¿no? Muy parecido a Tarancón, al Paredón en su momento, ¿no? Esa instrumentalización muy rápidamente se puede volver en su contrario, ¿no? Agudizar la conciencia para valorar críticamente a los políticos que se presenten como cristianos, ¿no? Vigilar si esos políticos autodenominados cristianos promueven alguna ideología de la discriminación y de la exclusión, ¿no? No confundir estilos autoritarios de religiosidad con una fuerza especialmente grande de la fe. Y por último, atender a los factores sociales y políticos que condicionan las preferencias políticas autoritarias y por tanto promover la integración social ahí donde se encuentre, exigir y practicar políticamente la justicia mundial, ¿no? Como actor global, y la Iglesia es un gran actor global, hace mucho ya, de hecho está haciendo mucho y debe seguir haciéndolo, ¿no? Lo dejo aquí entonces. Pequeño diálogo, yo considero que un cuarto de hora, 20 minutos como mucho, para que esto no se alargue más tarde. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por la exposición. La verdad es que súper interesante todo lo que cuenta y un placer escucharte, porque hacer síntesis de esa manera, mi madre, también tiene un esfuerzo considerable, ¿no? Sí, estoy agotado. Hay dos cosas que a mí me surgían cuando te oía. Una es si todos estos análisis sociales se han conseguido despegar un poquito del psicoanálisis, es decir, si se han integrado otro tipo de aproximaciones al estudio de la personalidad y también de las relaciones sociales, quizás también un poco más actuales. No digo porque invalide todo lo del psicoanálisis, que yo creo que ha tenido mucha fuerza y también ha dado muchos valores que creo que han sido interesantes, pero bueno, también ha sufrido correctivos, y no solo del conductismo, sino de otras psicologías más personalistas que me parece que pueden aportar también elementos positivos. Digo, si a lo mejor en Leipzig o en alguno de estos sitios donde se está estudiando, se está reacondicionando esos estudios, si se han integrado otro tipo de análisis. Y otra cuestión que me encantó que la plantease es si este tema, ya sé que aquí también hay gente que se dedica a la política, ¿no? Si este tema de que los políticos ahora solo hablen de la sociedad del bienestar, del tema de, ya no aquí en España no tanto del motor económico, pero sí de no desmarcarse demasiado para perder el tren y no situarse en el vagón de cola, ¿no? Todo ese tipo de cosas de la sociedad del bienestar, si un poco nos están también conllevando esta generación
de instalarse en esa zona media, ¿no? Y también, si en este sentido, no habría que rescatar un poco una propuesta que no solo es de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, como es la propuesta del bien común. Es decir, si no puede también como valorarse hoy de una manera más fuerte, también para desmarcarse de toda esta clase de proyecciones que al final acaban en un autoritarismo o que proceden de él. Gracias. Muchas gracias Juan Jesús por el comentario y las dos preguntas muy interesantes. Con respecto al psicoanálisis, es verdad que para esta tradición sigue siendo central, pero si recuerdas, intenté subrayar que son muy conscientes ya en la época de Adorno y Horkheimer, ¿no? Es decir, no ahora en el siglo XXI, de que la familia de la que hablaba Freud tenía un índice temporal muy claro. Es decir, esa forma de familia con las dinámicas psicológicas de neurosis ya no son las nuestras. De hecho, el trastorno predominante ahora sería el trastorno narcisista, ¿no? Que no era el caso en el tiempo de Freud, ¿no? Por eso puse mucho énfasis en que, aunque la familia se haya transformado, la posibilidad de mantener la categoría de carácter autoritario remite a las formas de socialización modernas, ¿no? Que tenían que ver con el mercado, ¿no? Por eso dije que hoy la socialización básica ya no se hace en la familia, se hace con los grupos de iguales, ¿no? Y los medios de comunicación tienen un papel mucho más importante que la familia, ¿no? Es decir, los dos cónyuges ya han ido al mercado laboral, ya no está esa familia tradicional, entonces la socialización, la primaria, la familia ya no es como antes, ¿no? Y en ese sentido, el índice histórico, considerar el índice histórico del psicoanálisis me parece positivo para no quedar anclado, como tú dices, ¿no? en aquellos análisis de Freud, ¿no? Es decir, que hay que renovar toda esa tradición. Y con respecto al bien común, a mí me parece totalmente acertado proponerlo, pero tenemos que hacer un trabajo, claro, como hace la doctrina social de la Iglesia, de comprender bien a qué nos referimos con el bien común, ¿no? El bien común no es ponemos todo lo que tenemos y luego cada uno va cogiendo una parte que le haga falta, no es el reparto de la supuesta riqueza, ¿no? El bien común está muy próximo a lo que en Santo Tomás, en Tomás de Aquino se llama justicia general, ¿no? Esto lo ha descrito muy bien mi maestro, que es Reyes Mate, ¿no? La justicia general se parece o es muy semejante al bien común y consiste no en dar a cada uno lo suyo de manera material o repartir el arsenal general, los recursos generales, sino tiene que ver con la idea de que para la realización del bien de todos es indispensable el desarrollo del talento de cada uno. Si falta el talento de cada uno, entonces algo indispensable en el todo falta. Entonces el todo depende del talento individual de cada uno y cada talento individual depende de la realización del resto de los talentos, ¿no? Esto es lo que dice Tomás de Aquino como justicia general, ¿no? Y esta idea es muy potente, como ha hecho Reyes Mate, reactivarla para confrontarse con una cultura del descarte, con una cultura que naturaliza la exclusión, ¿no? Que ha convertido en un orden normal el desempleo, ¿no? Creo que lo decían ayer en el periódico, hay un 20% de desempleo que no va a poderse superar en Canarias, ¿no? Es decir, asumir como un destino natural que hay personas que van a ser siempre excluidas, ¿no? Bueno, yo entiendo que haya posiciones políticas que eso lo mantengan y lo asuman, pero creo que desde la tradición de la Iglesia y tradiciones como la de la justicia general no podemos aceptar eso. Tenemos otra preguntita por ahí también. Déjame. Aquí te pongo. A ver si llega. Si te pones aquí, igual si te llega eso, porque hay que poder pensar. Gracias.
Gracias. Dos preguntas. Una, ¿cómo se puede articular una política cristiana para confrontar el horizonte de colapso ecológico, ¿no? Y otra pregunta ligada a la anterior. A lo mejor los políticos no quieren dar respuesta al colapso económico inminente, no solo porque hay unas fuerzas poderosísimas que no quieren que respondan, sino porque habría que decrecer y mandar un montón de gente al paro. Te pongo por el caso de Canarias, aquí vivimos del turismo, ¿no? Que es un gran generador, contaminador, con los aviones, con en fin, el urbanismo, todo esto, ¿no? Si desmontamos, si hacemos frente a la crisis económica, a lo mejor hay también que mandar a millones de personas al paro, ¿no? Bueno, eso, esta cosa. Gracias. Bien, hombre, yo no creo que podamos hablar o que sea necesario hablar de política cristiana, ¿no? Los cristianos, sobre todo los laicos, se involucran y se comprometen en política a través de diferentes mediaciones que no tienen que llevar el sello explícito de lo cristiano. Pero eso no quiere decir que los cristianos no puedan hacer o no deban hacer una aportación indispensable a la política o al ámbito, al mundo de lo político. Yo creo que lo que caracterizaría sobre todo esa aportación de los cristianos no sería representar el poder, sino lo contrario, representar en el mundo político la debilidad. Es decir, la representación, si la soberanía es justamente la base del poder, ¿no? La soberanía es sinónimo del poder. El cristiano en política tiene que convertir en visible la debilidad, ¿no? Tiene que ser capaz de representar lo débil. Y con lo que respecta al colapso ecológico, dice, si afrontamos el colapso ecológico, entonces hay una catástrofe económica y habrá un paro mayor, ¿no? Pero es que la crisis económica, ya su propia dinámica implica un paro progresivo, un desempleo progresivo. Es decir, lo que está pasando en Chile, en Ecuador, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Líbano, lo que está pasando ahora, estas protestas no son coyunturales, ¿no? Tienen que ver con una crisis capitalista en curso que no tiene visos de alternativa, ¿no? Entonces, afrontas el colapso, aunque no afrontes el colapso ecológico, viene una crisis económica. ¿Alguna pregunta más? Una solita, porque ya no nos da tiempo para nada más. No sé si voy a ser capaz. Yo creo que se oye bien, se oye bien. No sé si voy a ser capaz de sintetizar lo que quisiera, o si lo tengo claro. Pero a mí me parece, con toda la modestia del mundo, que quizás estamos olvidando las singularidades que en estos momentos la sociedad a nivel global estamos viviendo, ¿no? En el sentido de los avances tecnológicos, la interconectividad de todo con todo. No sé, me ha gustado, bueno, en primer lugar, pero tendría que felicitarte por el concepto de autoritarismo. A mí, con sinceridad, me parece que si de aquí saliéramos solamente con que el problema está en la extrema derecha, sinceramente, desde el punto de vista del rigor, me parecería un poco en el sentido de que esa debilidad del yo, pienso que en estos momentos es cuanto más palpable es y cuanto más se necesita desde mi punto de vista cultura y educación, ¿no? Y formación para una realidad nueva que pone en jaque pues quizás muchas cosas que hemos heredado, incluso desde la ilustración, etcétera, de verdades que parecían que eran inmutables y que son incapaces, diríamos, probablemente se está viendo
los problemas y los riesgos de falta de gobernabilidad, etcétera, etcétera, de incluso poner en cuestión las democracias liberales. O sea, perdón por todo este barullo porque es que no tengo claro, ¿no? Pero lo que quiero decir que me parece que tenemos que también intentar profundizar un poquito qué aporta de nuevo la realidad actual que estamos viviendo, ¿no? Aparte de que todos esos rasgos me parece de mucho valor, los sesgos cognitivos que podríamos tener, etcétera, etcétera, pero no sé, me parece que habría que profundizar un poquito en ver de qué ha supuesto o qué suponen los avances tecnológicos y los cambios que producen, por ejemplo, ¿qué podemos concluir de la posibilidad de editar el código genético? No sé, perdón, no sé qué es una pregunta, sino simplemente poner en alto mi follón mental. Sí, yo quería... Vale, no, muy breve. No, muy breve, solo dos detalles. Muchas gracias por la intervención también. Por supuesto que debería haber profundizado en muchísimos más aspectos para poder dar una idea más fiel de la realidad. No, el título de la charla era Signos, ¿no? Signos de la cultura política y autoritaria. Entonces son signos que no están perfectamente hilvanados, y dije en un momento de la intervención que eran muchas preguntas abiertas sobre las que estoy reflexionando y que en ningún caso pretenden ser una descripción completa del presente, ¿no? Y en lo que respecta a la tecnología, que es un tema fundamental y en el que apenas he entrado, sí me gustaría al menos sugerir el vínculo que podría haber entre la corporalidad autoritaria y el proyecto del sueño transhumanista, ¿no? Bueno, pues ya terminamos.